A las 6:08 de la mañana, en un rincón aún dormido de la base de operaciones conjuntas de la OTAN en Letonia, el soldado retirado Arturo Sepúlveda, 49 años, sargento del ejército español en misión internacional, encendía su portátil militar por costumbre. Había pasado ya 14 meses fuera, sirviendo como supervisor técnico de campo. No era su primera rotación en el extranjero, pero sí la más larga desde que su hija Paloma Sepúlveda, 9 años, estudiante de primaria, había quedado bajo el cuidado temporal de su hermana Beatriz en un pueblo cercano a Málaga. Durante semanas Arturo había sentido una punzada persistente en el pecho. No era física, era otra cosa. Llamadas cada vez más breves. Cartas sin la letra de Paloma. Dibujos que no se parecían a los suyos. Él conocía a su hija como quien conoce su propio pulso. Y ese pulso, desde hace tiempo, no latía igual. Ese día recibió por correo postal un sobre que decía ser de parte de la niña. Al abrirlo, encontró una nota mecanografiada, ni una sola palabra manuscrita, con frases huecas, como escritas por una desconocida. Decía que estaba bien, que comía mucho, que jugaba todo el día. Arturo supo de inmediato que algo iba mal. A Paloma le encantaba escribir a mano, dibujar flores con tallos imposibles, poner papá con corazones en las heces finales. Allí no había nada de eso. No dijo nada a nadie. Solo fue al despacho del comandante logístico y pidió un permiso de emergencia. Dijo que su hija estaba enferma, que necesitaba estar con ella unos días. No era del todo mentira, pero tampoco era una verdad completa. Lo autorizaron sin más, por respeto y por la hoja de servicios que Arturo acumulaba desde los 21 años. El vuelo a Madrid fue largo. Desde allí una combinación de tren y bus lo llevó hasta su pueblo natal, El Paraíso, en las afueras de Málaga. Llegó cansado, pero con una energía que no venía del cuerpo, sino de una mezcla de amor, duda y una necesidad incontrolable de ver con sus propios ojos. Mientras avanzaba por las calles empedradas del barrio donde creció, recordó su promesa antes de irse. Te dejo con tu tía solo por un tiempo, Paloma. A tu regreso haremos una casa nueva junto al mar. Esa idea lo sostenía durante las noches frías del norte. Ahora se preguntaba si se había equivocado al confiar tanto. Desde fuera, la casa de su hermana Beatriz Sepúlveda, 45 años, técnica administrativa en el ayuntamiento local, parecía como siempre, fachadas limpias, flores en las jardineras, una calma aparente. Pero Arturo no tocó el timbre. Se deslizó por el lateral del pasillo que daba al patio trasero. Quería verla a ella, a Paloma, sin filtros ni preparaciones. Solo verla siendo niña. Y aquí ocurrió lo inesperado. Esa decisión de no anunciarse, de observar primero, lo cambió todo. A través de la ventana de la cocina, vio algo que su mente tardó unos segundos en procesar. Allí no había una niña jugando, ni una mesa con desayuno. Había una niña, su hija, sentada en el suelo, con la espalda pegada a la pared. Tenía la mirada baja y una camiseta que ya no le quedaba bien. Frente a ella, un cuenco metálico viejo, que Arturo reconoció como el que usaban antes para el perro de la casa, ya fallecido. En ese instante, comprendió que la intuición no era paranoia, era protección, la protección de un padre que sabe cuándo su hija ya no está bien. Arturo no reaccionó con gritos, no movió un dedo, se quedó quieto, en silencio, sintiendo cómo se deshacía una realidad construida durante años. Lo que más le dolió no fue la imagen en sí, sino el contraste brutal con la que llevaba tanto tiempo soñando. Su hija corriendo a abrazarlo, sonriente, en el umbral de casa. Esa escena, a las 6:08 de la mañana, marcó el inicio de algo mucho más grande que una visita inesperada. Fue el momento en que una ilusión se rompió para dar paso a una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Desde ese día, Arturo aprendió algo que compartiría con muchos años después, que hay silencios que no son paz, sino señales de alerta, y que si un padre siente que algo no encaja, no debe callarse, por más que le digan que todo está bien, porque la verdadera protección no siempre está en estar presente, sino en saber mirar lo que nadie quiere mostrarte. Y así comenzó la historia que sacudiría no solo a su familia, sino a todo un sistema. Arturo no rompió la ventana, no gritó, no corrió.
Se quedó allí, oculto en la sombra del pasillo lateral, mirando hacia la cocina con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Durante años había aprendido a leer el entorno en zonas de guerra. Rastros, lenguaje corporal, silencios. Y todo en esa escena le gritaba lo mismo. Su hija no era feliz, ni estaba bien, ni estaba cuidada. Estaba sobreviviendo. La figura de Beatriz, erguida junto a la encimera, le pareció de pronto irreconocible. Siempre la había tenido como una mujer algo dura, sí, práctica, incluso brusca, pero nunca cruel. Nunca pensó que pudiera usar el dinero que él le enviaba. Cada euro ganado con sudor, calor extremo, frío extremo, miedo real, para otra cosa que no fuera el bienestar de su hija. Y sin embargo, allí estaba Paloma, en el suelo, con un cuenco metálico delante y el cuerpo hecho un ovillo. Años antes, cuando falleció su esposa, Arturo no sabía cómo enfrentar la paternidad en solitario. Fue Beatriz quien se ofreció. Le dijo, tú ve, cumple con tu país. Yo cuido de la niña como si fuera mía. Y él con gratitud lo creyó. Mandó dinero cada mes. Preguntaba en cada llamada, confiaba en cada respuesta. No por ingenuidad, sino por necesidad. El viaje desde Letonia no había sido fácil. En cada escala, Arturo se repetía que quizá estaba exagerando, que tal vez la niña solo estaba triste por la distancia. Pero ahora ya no había espacio para dudas. Lo que había visto a través de esa ventana era real y no tenía justificación. Lo peor no fue la escena en sí, sino la expresión del rostro de su hija. Resignación, no miedo, no sorpresa. Como si aquello fuese parte de su rutina diaria. Como si ya no esperara otra cosa. La respuesta vino sola. Sin pensar, retrocedió. Dio un paso atrás, luego otro. Respiró hondo. Sentía rabia, sí. Pero más que rabia, una urgencia absoluta. Tenía que sacarla de allí. Ya. No podía dejarla ni un minuto más en esa casa. En su casa. Porque sí, ese era el detalle que más le pesaba. Él mismo había autorizado, incluso organizado, esa situación. Confió. Cedió el control, y ahora lo veía todo desde la ventana, como un extraño. Ese día, Arturo entendió algo que marcaría el resto de su vida. La violencia no siempre grita, a veces susurra, se disfraza de normalidad, se esconde detrás de paredes limpias y jardines cuidados. No siempre deja marcas visibles, pero sí cicatrices profundas. El deber militar le había enseñado a actuar bajo presión, a mantener la cabeza fría en medio del caos. Pero esto era distinto. Esto era su hija, su sangre, su vida. Cada parte de su instinto gritaba que actuara, pero también sabía que tenía que pensar. No podía dejarse llevar por el impulso. Lo que estaba en juego era demasiado importante. Cuando dio la vuelta y regresó a la calle, los vecinos comenzaban a abrir ventanas, barrer portales, preparar el café. Todo parecía normal, pero Arturo ya no veía normalidad en nada. La fachada tranquila del barrio escondía algo oscuro, y él ya no podía, ni quería, mirar hacia otro lado. Tomó su móvil y llamó a su viejo amigo Gabriel, el único en quien confiaba sin reservas. Le dijo que había vuelto. Le dijo que necesitaba ayuda, no dio detalles. Solo pidió que viniera. Gabriel no dudó. Mientras tanto, Arturo decidió hacer lo único que podía, esperar. No por debilidad, sino por estrategia. Ya no era solo un padre dolido. Era un hombre que entendía que para cambiar las cosas de verdad, no basta con un arrebato. Se necesita método, pruebas, apoyo y sobre todo, claridad. Esa mañana, sentado en la plaza del pueblo con la espalda recta y los ojos fijos en la casa de su hermana, Arturo empezó a planear. No cómo vengarse, sino cómo rescatar. No cómo castigar, sino cómo proteger. No se trataba solo de Paloma. Se trataba de todas las niñas y niños que vivían encerrados en hogares aparentemente normales, bajo la sombra del miedo silencioso. Y con ese pensamiento nació en él una nueva misión. Ya no llevaba uniforme ni tenía un fusil al hombro, pero tenía algo mucho más poderoso, la certeza de que debía actuar. Porque si no lo hacía él, ¿quién lo haría? La casa de Beatriz estaba en la misma calle de siempre,
Pero Arturo ya no la veía con los ojos del hermano confiado, sino con los de alguien que había cruzado una línea invisible. Las macetas bien cuidadas, la fachada pintada, el felpudo con la frase «Bienvenidos» le parecieron ahora decorado de teatro. Todo muy correcto por fuera, todo tan perfectamente falso. En el ejército le enseñaron a desconfiar de lo que parece demasiado limpio, y aquella casa brillaba como una mentira pulida. Pasaron 2 días desde su llegada. Gabriel llegó al anochecer del segundo. Gabriel Landa, 52 años, guardia civil retirado y amigo de la infancia, había vivido en carne propia muchas historias donde la apariencia escondía horrores. Cuando Arturo le contó lo que había visto, no hizo preguntas. Solo dijo, hay que hacerlo bien. No fue fácil contener la rabia. Arturo quería entrar, llevarse a Paloma, gritarle a su hermana, romperlo todo. Pero sabía que, si lo hacía así, ponía en riesgo lo más importante, la custodia. Un movimiento impulsivo, una denuncia mal planteada, y los servicios sociales podrían considerarlo un padre inestable. Beatriz era lista. Sabía cómo mostrarse dulce ante los demás, y eso la convertía en peligrosa. La estrategia comenzó con lo más básico. Documentación. Arturo sacó de su cuenta bancaria los registros de todas las transferencias que había enviado durante los últimos 2 años. Sumaban más de 19,000 euros, cada uno con concepto claro. Ropa, comida, escuela, salud, dinero que no se veía reflejado ni en los cuadernos de Paloma ni en sus zapatos. Luego vino el segundo paso, buscar testigos. No había muchos, pero Consuelo Marín, 71 años, exmaestra jubilada y vecina de toda la vida, había observado en silencio desde su mecedora. Con la calma de quien ha vivido mucho, le dijo a Arturo algo simple pero clave. La niña ya no canta. Antes lo hacía cuando tenía 5 o 6 años. Jugaba con piedrecitas en el patio y se inventaba canciones. Desde hacía tiempo, solo la veía cargar cubos, lavar ropa, evitar el contacto visual. Esa frase se le quedó grabada. Ya no canta. Era pequeña, pero decía tanto, porque cuando un niño deja de cantar, algo grave ha pasado. Arturo también se puso en contacto con el colegio. A través de una llamada respetuosa, pidió hablar con la tutora. Julia Romero, 42 años, maestra de primaria, le respondió con voz prudente. No podía decir mucho por teléfono, pero aceptó reunirse con él fuera del horario escolar. En esa conversación, le confesó que llevaba tiempo preocupada, que Paloma era lista, tranquila, pero extremadamente callada, que un día había visto un moretón extraño en su brazo, pero la niña insistió en que se había caído. Julia lo había reportado, pero sin pruebas, sin testimonio directo, el protocolo no avanzó. Esa impotencia compartida unió a la maestra con el padre. Ambos sabían que muchas veces el sistema espera demasiado. Espera hasta que el daño ya está hecho. Arturo le agradeció su valentía, aunque la vio dudar, con esa culpa silenciosa que llevan quienes intuyen algo, pero no tienen margen para actuar. Con cada pieza, Arturo armaba su caso. No quería hacer ruido, quería construir una verdad sólida, porque la justicia no se gana con gritos, sino con datos. Con firmeza, con constancia. Mientras tanto, Paloma seguía en esa casa. Arturo la veía de lejos, en la ventana, barriendo el patio, sacando la basura, siempre sola, siempre en silencio, a veces con los ojos bajos, a veces mirando al cielo, como si buscara algo más allá del techo. Una noche, en la casa de Consuelo donde Arturo se alojaba, escucharon ruidos en la calle, gente murmurando. Una patrulla de la policía local pasaba lento. No era por ellos, pero fue un recordatorio claro. Si no actuaban pronto, si no lo hacían bien, el tiempo jugaría en su contra. Esa noche, Arturo no durmió. Pensó en las decisiones que había tomado, en la confianza que depositó, en cómo su ausencia, por necesaria que fuera, había dejado un hueco. Aprendió algo esencial. El amor no basta. Hay que acompañarlo con vigilancia, con escucha, con presencia, aunque sea desde lejos. Y con ese pensamiento se juró que no volvería a delegar lo que solo él debía cuidar, porque la responsabilidad no se comparte, se ejerce.
Y él había vuelto no solo para rescatar, sino para asumir. El Ministerio Público de Málaga tenía un aire entre burocrático y fatigado. Gente entrando y saliendo, carpetas en mano, teléfonos que sonaban sin pausa. Arturo cruzó la puerta con su carpeta bajo el brazo y el uniforme de gala perfectamente planchado. No lo hizo por imagen ni por orgullo. Lo hizo porque sabía que en España, como en tantos lugares, a veces el respeto comienza con la apariencia. Gabriel iba a su lado, discreto, con su porte de agente retirado. Ninguno hablaba. Ya lo habían repasado toda la noche anterior, en silencio con café y apuntes. En la mesa de atención, un funcionario les pidió que esperaran. Arturo no protestó. Sabía cómo funcionaba el engranaje. Despacio, con recelo, con trámites. Pero también sabía que la clave estaba en no rendirse. Cuando por fin los atendió el fiscal de turno, Óscar Linares, 57 años, fiscal provincial con fama de recto, Arturo dejó la carpeta sobre la mesa y empezó a andar a hablar. Primero, la historia. Luego, los datos. Después, los documentos. El fiscal no mostró reacción durante los primeros minutos. Tenía una forma fría de escuchar. Pero cuando Arturo explicó lo que había visto desde la ventana, la escena en la cocina, el cuenco metálico, el silencio de su hija, Óscar levantó la mirada. No dijo nada. Solo tomó la carpeta, empezó a hojear los extractos bancarios, las notas del colegio, la declaración de la vecina Consuelo, el informe que la maestra Julia había escrito días atrás como apoyo informal. No era el primer caso que veía, pero sí uno que golpeaba por la forma en que había permanecido oculto. Una niña maltratada durante años, sin una denuncia formal, sin lesiones visibles, sin gritos, solo silencio, apariencias y una cadena de omisiones involuntarias. Cuando terminó de revisar todo, el fiscal se recostó en su silla, se quitó las gafas y dijo una frase simple. Vamos a mover esto ya. A la salida, Arturo no sonreía. No era momento para festejar, pero por primera vez sintió que algo se movía, que alguien más, fuera de su círculo, había visto lo mismo que él, que ya no estaba solo. Lo siguiente fue el contacto con los servicios sociales. A través del canal de emergencia del juzgado, se activó un protocolo de evaluación infantil. No podían intervenir directamente sin pruebas clínicas, pero sí podían enviar una trabajadora social a observar, entrevistar y reportar. Se trataba de Sofía Morales, 34 años, psicóloga y especialista en protección del menor. La mujer no era nueva en el oficio. Había visto cosas peores. Pero algo en esta historia le inquietó desde el primer minuto. La mezcla de lo invisible con lo sistemático. La familia perfecta que no lo era. El padre que había creído proteger y terminó traicionado por su propia sangre. Sofía accedió a hacer la primera entrevista en casa de Consuelo. Paloma fue traída con excusa de una visita. Estaba delgada, callada, con ojos grandes que miraban sin preguntar. La especialista no usó palabras duras. Sacó una caja de muñecos de tela y dejó que la niña jugara. A veces los niños cuentan más cuando no se les pregunta. Durante una hora Sofía observó en silencio. Paloma separó a los muñecos, puso a uno en una caja, colocó a otro mirando desde una esquina. A uno lo llamó Rubén, a otro la tía. A la más pequeña, sin nombre, la puso lejos del resto. Sofía no interrumpió. Tomaba nota, interpretaba, aprendía. Esa misma tarde, redactó su primer informe preliminar. Sin diagnóstico definitivo, pero con señales claras de negligencia, control emocional y aislamiento. La clave no estaba en lo físico, sino en lo ambiental, en la forma en que Paloma había dejado de confiar en los adultos. Arturo leyó el informe sin despegarse de la mesa. No lloró, pero cada línea era un cuchillo lento. No por sorpresa, sino por confirmación. Ya lo sabía, pero ahora estaba por escrito. Ya no era solo su palabra. Lo que más le dolió fue una línea. La menor muestra resistencia afectiva, desconfianza generalizada y escasa expresión emocional espontánea. Eso para él era peor que cualquier golpe. Paloma no sabía si podía querer, no sabía si debía, y eso pensó,
Era el verdadero daño. Pero también entendió algo. Aún estaban a tiempo. Mientras ella estuviera viva, mientras pudiera mirar al sol sin miedo, había esperanza. No se trataba solo de rescatarla, sino de ayudarla a reconstruirse, paso a paso, con paciencia, con verdad. Y esa verdad, al fin, había comenzado a hablar. A la mañana siguiente, con el primer informe social en mano y el respaldo del fiscal Linares, Arturo caminó hasta la comisaría del distrito. Su paso era firme, no apresurado. Cada movimiento formaba parte de un plan. Gabriel lo esperaba dentro. Había preparado una breve cronología de los hechos, ordenada y clara. Las denuncias no podían ser emocionales. Tenían que ser precisas, fechadas, sostenibles. Arturo había aprendido que la verdad no siempre gana por ser verdad, sino por cómo se presenta. Al ingresar, les asignaron una agente para recoger la denuncia formal. María Torres, 39 años, inspectora de la Unidad de Protección Familiar, escuchó sin interrumpir. Hacía su trabajo con una mezcla de distancia profesional y sensibilidad. Cuando terminó de escribir el acta, leyó en voz alta cada párrafo. Todo debía quedar claro. Arturo firmó. Gabriel también como testigo. Y con eso el proceso legal quedó en marcha. Ese mismo día, se emitió una orden provisional de protección para Paloma. No significaba la custodia inmediata, pero impedía que regresara a la casa de Beatriz. Arturo, como padre biológico con antecedentes sólidos y sin condenas, podía ejercer el cuidado temporal hasta la resolución judicial. Cuando le dieron la noticia, no hubo aplausos. Nadie lo abrazó. Pero en el interior de Arturo se encendió algo que llevaba mucho tiempo apagado. Paloma no volvería a dormir en ese cuarto oscuro. No volvería a esconderse en su propia casa. Ya no. Consuelo preparó una habitación con mantas suaves y una lámpara que proyectaba estrellas en el techo. Pequeños gestos, detalles simples. Pero eso era lo que Paloma no había tenido. Un espacio propio, un lugar que no impusiera miedo. Al llegar, la niña miró la cama como si no supiera qué hacer con tanta calma. Se sentó en la orilla. No habló, solo sostuvo en la mano la vieja fotografía de su padre en uniforme. En la cocina, Arturo se apoyó en la pared. Respiraba hondo, como si acabara de salir de un túnel largo. Gabriel le sirvió un café. Nadie decía nada, pero los tres sabían que esa noche sería la primera de muchas distintas. No mejores todavía. Solo distintas, más limpias. Esa tarde el rumor se esparció por el pueblo. La patrulla frente a la casa de Beatriz, los funcionarios entrando y saliendo. Las vecinas murmuraban. En la tienda los comentarios eran secos, prudentes, algunos con sorpresa fingida, otros con alivio mal disimulado, porque todos, en el fondo, habían visto algo, pero nadie había querido meter la mano. En los pueblos pequeños se sabe más de lo que se dice y se calla más de lo que se admite. Beatriz no tardó en reaccionar. Fue directamente al juzgado, acompañada de Rubén Montes, 47 años, peón de obra temporal y marido de Beatriz, quien evitaba el contacto visual con todos. Alegaron conspiración familiar. Dijeron que Arturo quería quedarse con la niña para vengarse de su hermana. Aportaron fotos de cumpleaños antiguos, recibos de supermercado, frases sueltas de Paloma en reuniones escolares. Pero ya era tarde. La versión de Paloma, los informes, las pruebas bancarias, el silencio sostenido de años hablaban más alto. La justicia, lenta al principio, se estaba moviendo con fuerza. 2 días después, el juzgado de familia de Málaga celebró una audiencia preliminar. Arturo se presentó con traje oscuro y una carpeta más delgada. No necesitaba exagerar, bastaba con contar lo vivido. Su historia era simple: una hija, una promesa, una traición, una decisión. Paloma no estuvo presente. Sofía, la trabajadora social, explicó que no era conveniente. Pero su dibujo, sí. Un papel con 3 figuras. Una niña con un vestido amarillo, un hombre alto con gafas y una señora con pelo blanco. Abajo, un nombre: Mi casa. Esa hoja tan inocente fue más contundente que cualquier peritaje. La jueza la observó con atención. No dijo mucho, pero cuando leyó la resolución, su voz sonó firme.
custodia provisional para Arturo Sepúlveda, evaluación psicológica para Beatriz y Rubén, suspensión temporal del contacto hasta nuevo aviso. El tono no era dramático, era administrativo. Pero para Arturo fue como oír una puerta abrirse al fin. De regreso a casa de Consuelo, Arturo cargó a Paloma en brazos. No porque no pudiera caminar, sino porque a veces el amor necesita peso, contacto, presencia. En ese gesto se fundieron el pasado y el futuro. Él no le prometió nada, pero en su pecho, mientras sentía la respiración de su hija dormida, supo que esta vez no fallaría, esta vez no delegaría, esta vez sería él quien cuidara, con todas las letras, con todos los días por delante. La casa de Doña Consuelo no era grande, pero tenía lo que muchas casas no: tiempo. Todo allí parecía haber sido colocado con calma, sin prisa. La mesa de madera con marcas de años, las cortinas bordadas a mano, el olor constante a café tostado y jabón de lavanda. Para Paloma, ese lugar fue el primer respiro después de tanto encierro. Al principio se movía como si aún estuviera en la casa anterior. No tocaba nada sin permiso. No hablaba si no la miraban. No pedía. Pero poco a poco, sin darse cuenta, fue ocupando su espacio. Cada mañana, Arturo le preparaba el desayuno. No era gran cosa: tostadas con aceite, a veces un vaso de leche con miel. Pero Paloma siempre lo miraba, como queriendo entender por qué lo hacía él. Una vez, mientras untaba mantequilla, Arturo la vio observarlo fijamente desde la mesa. No dijo nada, pero se le notaba la duda. Él no explicó, solo le puso el plato delante y se sentó con ella. Esa escena se repitió varias veces, y con cada repetición, la niña parecía ceder un poco más. Los días eran tranquilos, aunque llenos de preguntas no formuladas. Arturo pasaba horas en el salón, revisando documentos del caso, organizando papeles, preparando las siguientes audiencias. Paloma, a unos metros, dibujaba. Al principio, hacía solo líneas. Luego aparecieron figuras: una casa con tejado, un árbol, el mar. No usaba colores brillantes todavía, pero dejó de dibujar sombras. Gabriel iba y venía. Ayudaba en lo legal, pero también en lo cotidiano. Un día trajo una caja con libros infantiles, todos de segunda mano. Paloma eligió uno sobre animales del mar. Lo hojeaba con lentitud, como si fuera un objeto frágil. A veces se lo llevaba a la cama. Dormía abrazada al libro. Arturo lo notó, pero no preguntó. Entendía que cada niño construye su refugio con lo que tiene a mano. Las noches eran más difíciles. Paloma solía despertarse sin hacer ruido. Se sentaba en la cama, con los ojos abiertos, mirando hacia la ventana. Arturo, al oír el crujido leve del colchón, se levantaba. No encendía la luz, entraba en la habitación, se sentaba a su lado y hablaba en voz baja. Le contaba cosas del mar, de su infancia en ese mismo pueblo, de cuando se cayó de un olivo con 10 años. No intentaba distraerla, solo estar. Fue en esas madrugadas cuando Arturo entendió algo que nunca había aprendido en el ejército: proteger no siempre es reaccionar. A veces es resistir en silencio, quedarse al lado, sin moverse, hasta que el miedo se canse. Un domingo por la tarde, decidieron caminar hasta el paseo marítimo. No fue un plan, solo una necesidad de aire. Paloma iba de la mano de Arturo sin soltarlo. Vestía una camiseta que le quedaba grande, con un dibujo de tortugas. Caminaron en silencio. Vieron el mar, la espuma, los niños jugando a la pelota. Nadie los miraba. Nadie los reconocía. Y eso, en cierto modo, era liberador. En una tienda del paseo, Arturo compró 2 helados, uno de vainilla y otro de fresa. Se los dio sin decir cuál era para quién. Paloma eligió el de fresa. Lo probó, hizo una mueca, luego siguió comiendo. Ese gesto sencillo, probar algo sin obligación, decidir, fue más poderoso que cualquier declaración judicial. De regreso en casa, doña Consuelo les esperaba con sopa de fideos. Paloma comió entera su ración. Esa noche durmió de un tirón. Mientras tanto, Beatriz y Rubén comenzaban a sentir el peso del aislamiento. La gente ya no los saludaba igual. En la panadería las miradas duraban más de lo normal. Algunos amigos dejaron de llamarlos. No había condena legal aún,
Pero el juicio social avanzaba rápido. Rubén intentó defenderse, diciendo que él no sabía nada, que todo lo manejaba su mujer. Beatriz insistía en que todo era una exageración, pero la duda ya se había instalado. Arturo no se alegraba de eso, no buscaba venganza, pero entendía que lo que había pasado no podía quedar en el silencio. Y esa ruptura en la imagen perfecta de su hermana era también una forma de justicia. Al final de ese día, Arturo se sentó en el porche con una taza de café. Paloma jugaba cerca con una cuerda. Hacía nudos, nada más, pero por primera vez en mucho tiempo lo hacía canturreando. No era una canción reconocible, solo un hilo de voz, sencillo, irregular, íntimo. Y en ese sonido leve, Arturo encontró su primera victoria real. Porque cuando un niño canta de nuevo, quiere decir que algo, aunque sea mínimo, empieza a sanar. La historia había salido del círculo íntimo. Ya no era solo un asunto familiar ni un expediente en trámite. La noticia del sargento retirado, que rescató a su hija de un entorno abusivo, comenzó a circular por medios locales. Primero como una nota breve, casi anecdótica, pero luego escaló. El titular en uno de los portales digitales más leídos de Andalucía fue directo. Veterano del ejército denuncia red de silencio en caso de maltrato infantil en Málaga. No había imágenes de la menor, no había detalles morbosos, pero la historia caló. La periodista responsable, María Ángeles Portela, 44 años, redactora de investigación en Diario Sur, se interesó por el enfoque estructural del caso. No era solo una niña maltratada, era el mecanismo que permitió que eso ocurriera sin que nadie lo viera. La burocracia lenta, la confianza ciega, los protocolos rígidos, el miedo a intervenir. María Ángeles contactó a Arturo a través de Gabriel. La reunión fue breve y sin cámaras. Arturo le pidió respeto y tiempo, pero aceptó que la historia se contara, siempre que sirviera para algo más que llenar clics. Días después, un grupo de profesionales, vinculados al ámbito educativo, sanitario y social, comenzó a debatir el caso en redes. Se generó un movimiento pequeño, pero firme. Usaban un hashtag que nació casi por accidente. Ana Ley Paloma. No era una ley aún, ni una propuesta formal, pero la idea se repetía. ¿Cómo asegurarse de que el dinero enviado por padres ausentes, militares, transportistas, migrantes, llegue realmente a los hijos? ¿Cómo supervisar sin invadir? ¿Cómo equilibrar protección con respeto? El caso llegó a oídos de Raúl Domenech, 51 años, diputado autonómico por Málaga, conocido por su trabajo en temas de infancia y familia. Convocó una rueda de prensa. Allí, sin nombrar a Paloma por respeto, citó el caso como ejemplo de por qué se debía revisar el sistema de tutela informal dentro de los núcleos familiares. Propuso una mesa técnica para evaluar mejoras en la trazabilidad del gasto en situaciones de custodia temporal, especialmente cuando hay aportes económicos desde el exterior o desde zonas militares. Mientras todo eso ocurría fuera, en la pequeña casa de Doña Consuelo, la vida seguía su ritmo simple. Paloma iba al colegio por las mañanas. Entraba en silencio, como siempre, pero salía con las mejillas un poco más rosadas. No hablaba mucho todavía, pero respondía cuando se le preguntaba. La maestra Julia decía que su mirada ya no se perdía en el suelo, sino que buscaba los ojos de quien le hablaba. Arturo se había convertido en una especie de reloj humano. La despertaba con calma, la peinaba con torpeza, la llevaba a clase. Al mediodía cocinaba. Al principio, arroz blanco y huevo frito. Luego fue probando cosas nuevas. Sopa de lentejas, filete de pollo empanado, verduras al vapor. A veces le salía bien, a veces no. Pero Paloma siempre comía, y eso para Arturo era una señal. Una tarde en la biblioteca del barrio, Paloma eligió un libro de recetas para niños. Señaló una página donde salía un bizcocho con limón. No dijo nada, solo la señaló. Arturo entendió. Esa misma tarde compraron los ingredientes. Hicieron el bizcocho juntos, midiendo con cuidado. El horno llenó la casa de un olor nuevo. Paloma probó un trozo y cerró los ojos. Arturo no necesitaba más confirmaciones. En paralelo, el proceso judicial seguía su curso. Beatriz, intentando recuperar el control, solicitó una revisión de la custodia.
Aportó testigos, fotos antiguas, argumentos, pero la jueza fue clara. Mientras existiera un informe psicológico que evidenciara daño emocional prolongado, no habría modificación. Además, el equipo de trabajo social añadió que el progreso de Paloma en su nuevo entorno era notorio. Estabilidad, alimentación, descanso, seguridad emocional. 4 pilares que no estaban antes. El escándalo, sin embargo, comenzó a afectar a Beatriz y Rubén en otros frentes. Rubén fue despedido de una obra donde llevaba meses. Nadie dijo el motivo. Beatriz pidió una baja médica por ansiedad. Algunos amigos se alejaron. Otros fingieron no saber. En redes, las críticas eran veladas, pero constantes. El juicio social seguía avanzando, implacable. Pero Arturo no se detenía en eso. Para él, lo importante era mirar hacia adelante. Paloma ya no temblaba al escuchar pasos en el pasillo. No se escondía si alguien levantaba la voz en la calle. Dormía, jugaba. Había comenzado a usar colores más vivos en sus dibujos. Una tarde, pintó una playa con una casa azul y un sol enorme. Arturo le preguntó si era un recuerdo. Ella negó con la cabeza. Luego dijo, muy bajo, es donde quiero vivir. Esa noche Arturo supo que era momento de cerrar una etapa. Había cumplido su promesa, proteger. Ahora tocaba construir. Ya no solo refugio, sino hogar. Porque proteger era el principio, amar sin condiciones, el camino. Y dar libertad para imaginar un futuro, la verdadera meta. El pequeño pueblo costero al que se mudaron no tenía más de 1000 habitantes. Casas bajas, fachadas blancas con macetas azules, y una brisa constante que olía a sal y pan recién horneado. Arturo eligió aquel lugar por una sola razón. Cuando Paloma vio el mar por primera vez, sonrió sin miedo. No fue una sonrisa tímida, fue algo nuevo, algo que no venía de la obligación, sino del deseo. El alquiler de la casita azul lo consiguió gracias a una antigua compañera de academia, que ahora trabajaba en la Delegación de Servicios Sociales de Almería. No era grande, pero tenía un pequeño patio, una cocina luminosa y una habitación para Paloma, con una ventana al este, por donde entraba el sol cada mañana. Allí comenzaron de nuevo, sin equipaje emocional, sin explicaciones a los vecinos. Solo un padre, una hija y un montón de silencios que empezaban a llenarse con otra clase de palabras. Los primeros días fueron de observación. Paloma recorría cada rincón como si midiera los riesgos. Tocaba los marcos de las puertas, abría los armarios, se asomaba al patio. Una mañana encontró una concha en la playa y la puso sobre su mesita de noche. Al día siguiente, una piedra redonda, luego una pluma. Arturo entendió que su hija estaba construyendo su propio museo de cosas buenas. Nada espectacular, solo cosas que por primera vez elegía ella. Él, por su parte, se volvió experto en rutinas. Llevaba a Paloma al colegio, preparaba la merienda, aprendía a cocinar sin aceite quemado. Encontró trabajo como responsable de mantenimiento en un centro de salud. Turnos regulares, sueldo modesto, pero suficiente. La estabilidad no era una meta para él. Era una herramienta para que Paloma pudiera ser niña. Eso era lo único que le importaba. Los domingos hacían tortitas. Algunas salían torcidas, otras se quemaban, pero era su ritual. Ponían música, hacían bromas, bailaban mal. Una vez Paloma se rió tan fuerte que escupió leche por la nariz. Arturo no la reprendió, se rió con ella. Y en ese instante se dio cuenta de que había algo que ni la guerra, ni el miedo, ni el pasado podían robar: la risa verdadera. El caso judicial se resolvió meses después. Beatriz y Rubén fueron condenados a 3 años de libertad condicional, con prohibición de acercamiento a la menor y pérdida definitiva de cualquier derecho sobre ella. Además, tuvieron que devolver parte del dinero malgastado. La justicia había sido lenta, pero no ciega. Y aunque Arturo no buscó venganza, hubo un momento que no olvidará. Fue en una audiencia final, cuando Beatriz intentó hablar. La jueza no lo permitió. Dijo que ya no era el tiempo de las excusas, que ahora tocaba escuchar a quienes nunca fueron oídos. Y señaló a Paloma, que estaba sentada en la sala, dibujando en silencio. Ese gesto, esa simple prioridad, fue suficiente. Los meses pasaron.
La vida siguió. Paloma comenzó terapia con una psicóloga cercana, especializada en trauma infantil. Al principio no hablaba mucho, pero un día salió de la consulta con una hoja en la mano. Era un dibujo de una niña sobre una roca, mirando al mar. Tenía una capa roja al viento. No era Paloma. Era una versión de ella misma que nunca había podido imaginar. Una versión valiente, libre, sin miedo. Se lo entregó a su padre sin palabras. Y Arturo, sin decir nada, lo enmarcó y lo colgó en la entrada de casa. Y fue ahí, en ese gesto, donde todo cambió. Una mañana de primavera, muy temprano, Arturo se despertó y no encontró a Paloma en su cama. Sintió un pequeño golpe de ansiedad, pero al mirar por la ventana del salón, la vio de pie junto al mar. Descalza, con el pijama aún arrugado, observaba el horizonte. Se acercó en silencio, llevó una manta y la rodeó con ella. No dijeron nada, pero entonces Paloma miró al cielo, señaló con un dedo y dijo una frase que Arturo no esperaba. «Papá, ¿puedo invitar a alguien más a vivir con nosotros?» Él frunció el ceño, sorprendido. «¿A quién?», preguntó en voz baja. Paloma bajó la mirada, sonrió apenas y respondió con una voz más firme que nunca. «A otra niña como yo. A alguien que todavía no ha salido de su ventana». Arturo sintió un nudo en la garganta. No por tristeza, por algo más grande, por algo que no se nombra fácilmente. La compasión nacida del dolor. El deseo de ayudar, no desde la herida, sino desde la luz. Ese día comenzaron a hacer planes. Visitarían un centro local de acogida. Llevarían libros, pinturas, juguetes, nada costoso, solo tiempo y presencia, porque Paloma lo había entendido antes que muchos adultos. Cuando una historia termina bien, empieza la responsabilidad de contarla, para que otras también tengan un final distinto. Y eso tal vez fue lo más inesperado de todo. No solo se salvó una niña, se encendió una cadena, una voz suave que decidió no callar más, una casa nueva que eligió abrir sus puertas, una herida que no solo sanó, sino que aprendió a sanar a otras. Y si tú que escuchas esto alguna vez oíste de una historia parecida, si conociste a una paloma, o si fuiste una, cuéntanoslo en los comentarios. Tu voz también importa. Tu historia puede ayudar a alguien más. Y si te conmovió lo que acabas de oír, suscríbete para no perderte historias que merecen ser contadas hasta el final. Aquí no hay ficción. Aquí solo hay verdad y esperanza. This is an artistic and fictional creation intended for both entertainment and educational purposes. Any resemblance to actual people or events is purely coincidental. Some scenes and dialogues in the video are part of a dramatized performance and incorporate elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator stands against discrimination, violence, and hatred. This channel fully complies with YouTube's policies and does not infringe upon copyright laws.